Estamos en la tarde de Lo que hay que saber y nuestro invitado es el doctor Oscar Hilal. El tema, síndrome urémico hemolítico. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias, doctor, por la visita. Bueno, ¿qué es este síndrome urémico hemolítico? Bueno, así como su nombre lo indica, síndrome urémico hemolítico es un síndrome caracterizado por tres cosas fundamentales. Primero, una enfermedad hemolítica, una ruptura de glóbulos rojos. Eso por un lado da una anemia hemolítica importante. El segundo punto de este síndrome, el paciente presenta una insuficiencia renal aguda. Sí. O sea, el paciente deja de orinar. Y el tercer punto presenta una plaquetopenia, es decir, es un síndrome caracterizado por una disminución brusca de los glóbulos rojos por rotura, produciendo una anemia. El paciente deja de orinar porque se produce una lesión en la microcirculación renal fundamentalmente, que hace que el paciente que su riñón no filtre y que el paciente deje de orinar. Sí. Y una disminución de la plaqueta. Este es un síndrome complejo, difícil de tratar, difícil de manejar, y tenemos la característica nosotros en la Argentina que este síndrome es en nuestro país 7 veces más frecuente que en cualquier otro país del mundo en relación a sus habitantes. ¿Y por qué se da, doctor? Y casi siempre se habla de las hamburguesas. Bueno, ¿por qué se da? Esto se da fundamentalmente porque nuestra dieta es muy rica en carne y nuestras vacas tienen una bacteria que es la productora de una toxina que produce esta enfermedad, que es la Escherichia coli. Entonces nosotros tenemos mucha Escherichia coli. Esta Escherichia coli la consumimos con los alimentos, fundamentalmente con la carne, y esta es la que produce la enfermedad. Esta es una enfermedad que se caracteriza porque después de 3 o 4 días que el paciente ha hecho una ingesta fundamentalmente de carne o que ha entrado la bacteria en el organismo del paciente, el paciente que por lo general es un niño en la mayoría de los casos y es menor de 5 años, esta bacteria produce una diarrea. Esta diarrea tiene una característica muy especial, que son diarreas con deposiciones sanguinolentas. El paciente presenta una diarrea que por ahí pasan 3 o 4 días, se corta la diarrea, uno piensa que el paciente está mejorando o va a la curación y de golpe empieza con todos los síntomas que son palidez, decaimiento, malestar general y ¡pum!, deja de orinar. Cuando deja de orinar es porque está la insuficiencia renal. Por ahí no corta totalmente la orina, sino que empieza a disminuir, o sea, puede haber una oligoanuria o una anuria. Sí. Por supuesto, cuando se hacen los análisis, se ven en los laboratorios las características, forma de los glóbulos rojos que presenta el extendido para un laboratorio, que son los glóbulos rojos rotos, crenados que se llaman, y por supuesto un escaso número de plaquetas. Doctor, ¿todo estos mismos síntomas también se dan en las personas adultos? Sí, en los adultos. Se da también en adultos, más en personas. Lo que más se da en niños menores de 5 años y en gente anciana y en gente vieja. Pero esta es una de las causas más importantes que nos lleva a insuficiencia renal crónica, que en algún momento puede terminar el paciente con diálisis. Una vez que se hacen todos los laboratorios, ¿cuál es la manera de hacer? Una vez que se hacen todos los laboratorios, por supuesto que el diagnóstico, una vez que se llega al diagnóstico, que por lo general es rápido, porque la palidez súbita, la falta de plaquetas y la insuficiencia renal con dejar de orinar o orinar muy poco, el médico pediatra todos nuestros pediatras están muy hechos a reconocerlo rápidamente, este síndrome. Ya les dije la cantidad de pacientes con síndrome urémico hemolítico que tenemos en la Argentina es muy importante. Tenemos más o menos 500 casos por año y desde el año 65 que se están registrando todos los casos, tenemos 7.000 casos registrados. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir esto? Una vez que se detecta la enfermedad, el paciente va internado. Va internado. Y va internado y en el 90% de los casos el paciente va a terapia intensiva y ahí se hacen los controles correspondientes. Una de las características o el pronóstico de la enfermedad es de acuerdo a la cantidad de tiempo que el paciente está en anuria, o sea, sin orinar. Claro. Por supuesto, de entrada tiene múltiples tratamientos que no vienen al caso para este programa, pero el paciente llega
en muchos de los casos a tener complicaciones muy serias. Claro. El paciente puede tener convulsiones, puede llegar hasta un coma, puede tener una mortalidad. En alguna época hemos tenido una mortalidad alta, felizmente cada vez es más baja nuestra mortalidad por esta enfermedad, pero es una enfermedad muy importante y que puede dejar secuelas para el resto de la vida en los pacientes. El tratamiento llega desde que puede ser un tratamiento observacional y un tratamiento de reposición de sangre, de plaquetas en el caso que sea necesario, que puede ser mínimo el tratamiento, hasta un tratamiento con diálisis, que en los niños no se hace por lo general la hemodiálisis que se hace en adultos, claro, o sea, a través de arterias y venas, sino que en los niños se hace un tipo de diálisis que es diálisis peritoneal, que se introduce un líquido de diálisis adentro de la cavidad abdominal del paciente, se lo deja media hora y se lo saca, y así se hacen lavajes, y mientras el paciente no orina se hace, eso viene a cumplir la función de los riñones. Como les digo, esta es una enfermedad compleja, delicada, grave, que requiere muchos cuidados, y los cuidados o la forma hay que tratar de evitar que el paciente tenga una característica, una de las Escherichia coli específicas, es una cepa específica de Escherichia coli. O sea, de ahí viene la recomendación de muchos profesionales como usted, que dicen que hay que comprar la carne y hacerla moler si vamos a hacer hamburguesas, por ejemplo, en casa. El tema es que el contagio viene fundamentalmente por la carne. ¿Y por qué? Porque la carne, si está cocinada bien, no hay problema. Con 70 grados centígrados que se cocine la carne, se mata la bacteria, no hay ningún inconveniente ni problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? El cuchillo, la tabla con la que se corta la carne. El cuchillo para la carne cruda debe ser uno, para la tabla de picar carne cruda, una tabla especial. Bien. Si no hay más que una sola tabla y un solo cuchillo, hay que hacer un buen lavado, pero no se puede utilizar el mismo cuchillo para cortar la carne cruda y para cortar después las verduras, para hacer una ensalada, porque ahí corremos riesgo de contagio. Bien. ¿Y por qué las hamburguesas? ¿Por qué tanta la fama de las hamburguesas? La hamburguesa es carne molida. La cocción por lo general es muy rápida de afuera. Uno ve que la hamburguesa se cocina rápidamente de afuera, pero la carne molida, la parte de adentro no siempre llega a tener los 70 grados que requiere la bacteria para que se muera. Claro. Entonces muchas veces comemos hamburguesa que está bien cocinada por arriba, pero un poquito cruda por dentro. Por ahí no se la ve tan cruda, pero con el solo hecho de que no haya tenido la temperatura adecuada de 70 grados, el germen está ahí y podemos tener este síndrome que, como le digo, en la Argentina es muy común, 500 por año, tiene un costo de atención altísimo, claro, un costo de atención para el paciente, para la obra social, y deja una discapacidad importante en los pacientes por la posibilidad de que quede con una insuficiencia renal crónica que a la larga vaya a tener que usar hemodiálisis y a la larga pueda ir a un trasplante renal. Doctor, como siempre, clarísimo en sus conceptos. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar junto a nosotros. Tenemos que agradecer a la doctora Silvana de Petris, que cuida mi piel. Muchas gracias también a Blondie Estilo, Liliana Vázquez, que cuida mi pelo. La indumentaria es de fucsia y el asesoramiento, por supuesto, excelente de las chicas. Muchísimas gracias. Y el catering dulce para nuestros invitados es de Pelopa Dulce. Y todo esto lindo que tenemos en la mesa es de Regala Regalos. Hacemos una pausa. Recuerda que tenemos nuestro canal de YouTube, Fabián Orqueda Producciones, si quiere ver algunas de las propuestas que ya pasaron por nuestro programa, por supuesto con los excelentes profesionales que tenemos aquí. Pausa, ya volvemos.